Los 60, época de cambio y de agitación social. La tendencia natural es pensar automáticamente en Estados Unidos y el movimiento hippie, los psicodélicos, Newark o Woodstock. Sin embargo, esta rebeldía también ocurría en el resto del mundo. El movimiento estudiantil de Francia del 68, conocido como el Mayo francés, no fue más que el resultado de un inconformismo arrastrado durante toda la década. Un año después, 1969, se emitió una de las películas más importantes de la historia del cine, y también para este canal, ya que es la primera que vamos a analizar. Agárrate o déjate llevar, pero estate preparado porque empezamos. Mi noche con Maud, Manu chez Maud, es una película de 1969 dirigida por Eric Rohmer. La cinta nos habla de cómo, y abro comillas, los rígidos principios de un devoto hombre católico se ven desafiados durante una estadía de una noche con Maud, una mujer divorciada con una personalidad descomunal. Entiendo que a priori no es una sinopsis que resulte especialmente llamativa o que facilite mucha información, pero tras el visionado te das cuenta de que no hace falta más. Antes de comenzar es muy importante saber dónde nos encontramos. Resumiendo muy brevemente, en Francia nos encontramos en un contexto de cambio y de ruptura. En el cine ocurría lo mismo. Los críticos de la época, la década de los 50, cansados de un cine intelectual y sin ideas, se propusieron crear desde una perspectiva nueva y refrescante, en un nuevo movimiento conocido como Nueva Ola o Nouvelle Vague. Estos críticos pertenecían al diario Cahiers du Cinéma, y es de aquí precisamente donde surgieron grandes nombres como François Truffaut, Jean-Luc Godard o el propio Eric Rohmer. Su idea principal era la teoría del autor. Cada película debe plasmar la visión de su director tal y como un pintor lo hace sobre un cuadro. Estas películas se grababan con prácticamente ningún presupuesto, con localizaciones reales y actores poco conocidos. El pistoletazo de salida se dio en 1958 y el movimiento duró hasta 1969. Donde nos encontramos. Eric Rohmer fue uno de los últimos autores de la revista Cahiers du Cinéma en lograr establecerse como director, alcanzando finalmente prestigio internacional con su película Mi noche con Maud, que logró ser nominada a 2 Oscars, Mejor Guión y Mejor Película en habla no inglesa, aunque no ganó ninguno de ellos. Perdió contra Patton, de Franklin J. Schaffner, y Z, de Costa Gavras. Rohmer dirigió un total de 40 largometrajes entre 1952 y 2007, siendo este su 12º y el primero que veo de él. Finalmente falleció en 2010 a los 89 años. Mi noche con Maud es el tercer capítulo de su serie 6 cuentos morales. En ellos trata de distinta manera la misma temática y cito textualmente. Un hombre se encuentra con 2 mujeres. Mientras buscaba la primera, se encuentra con la segunda. Esta relación constituye el argumento de la película. Finalmente se vuelve a encontrar con la primera. Y esta es la moral del cuento. El análisis no va a contener spoilers como tal, aunque diría que es imposible hacer spoilers de esta película. Pero sí es cierto que es recomendable verla primero para poder entender bien de lo que se habla. Y sobre todo... Para más placer. La religión y la moral. Históricamente, la religión como concepto en sí mismo y como institución también ha buscado el mantenimiento de la sociedad dentro de unos estándares de rectitud y moralidad. Qué es lo correcto y qué es inmoral es dictaminado por Dios, su palabra o más bien la interpretación que se hace de ella. Sin embargo, progresivamente han ido perdiendo poder, no solo político, sino de control e impacto en la sociedad general. De esta forma, y en este contexto, se encuentra nuestro protagonista, Jean-Louis, interpretado por Jean-Louis Trintignant, conocido también por su papel en Amour, 2010. Un devoto, católico y fiel. Su conflicto interno viene determinado por su primer encuentro con Maud, interpretada por François Fabian. Maud es una mujer completamente antagónica a él, y su figura representa la total liberación de los cánones morales católicos. La relación que se desarrolla entre ambos es lo que genera el movimiento en su mundo. El pistoletazo de salida ocurre en una de las conversaciones más exigentes, apabullantes y atrapantes a las que me he enfrentado. De pozo profundo filosófico, los argumentos y contraargumentos se entrelazan de una forma muy curiosa. Podemos observar las conversaciones en un contraplano que, de primeras, por simple disposición de los personajes, ya se nos cuentan cosas. Jean-Louis en traje y recto en el sillón, y por el otro lado, Maud, en pijama, tumbada en la cama. El contraplano además alterna secuencias desde la perspectiva de cada personaje, como en todos los contraplanos,
pero con la característica diferencial de que aquí no vamos cambiando en función de quién habla, sino que los planos de cada personaje se mantienen durante la propia respuesta del otro interlocutor. No observamos únicamente la acción de hablar, también la reacción a las palabras que generan en cada uno de los dos. Al ser una conversación tan larga y de carácter tan profundo, adquiere un tono casi de monólogo, pero dividido en dos personas. Esto se ve favorecido por los planos mantenidos que acabo de mencionar. La película se encuentra conformada por, dadas sus características obvias, conversaciones que tienen lugar en interiores, planos medios y primeros planos muy sostenidos en el tiempo. Esto hace que el ritmo interno sea más lento, aunque eso no es algo negativo para nada. No es una película que se sienta pesada o estirada en metraje. Las grandes conversaciones se ven favorecidas de esta forma, aumentando la inmersión y la atención que prestamos a los argumentos. En esta misma línea se encuentran los movimientos de cámara, que únicamente se observan cuando vamos realizando el seguimiento de algunos de los personajes por el escenario, centrándonos específicamente en sus argumentos y reacciones. ¿En qué consiste el antagonismo entre ellos? Para entender bien la película debemos comprender la psicología de los personajes que se nos presentan. Los primeros 10 minutos transcurren sin diálogo más allá del sermón de un cura y en ellos seguimos a Jean-Louis a lo largo de su rutina. De esta forma nos introducimos en su convicción religiosa y en su forma de vivirla, ya que vemos cómo se siente atraído por una de las asistentes a la misa. Su tesis principal no es la de seguir estrictamente y a rajatabla los cánones de la iglesia. Abraza los placeres terrenales mientras mantiene una vida cristiana. No quiere llegar virgen al matrimonio, pero sí quiere casarse, como buen cristiano. ¿Se considera él un ejemplo de buen cristiano? No. ¿Quiere casarse? Sí, pero como todos. Desde mi punto de vista, él ve su religión como algo que guía su vida porque es lo que es, no hay elección. Por ello, encontrarse con Maud y ver en ella una vida libre de estas ataduras le genera el conflicto, un conflicto que ocurre también en Maud. Lo primero que debemos hacer es practicar su pasatiempo, las matemáticas. Un pasatiempo que, en sus palabras, Bien que je vais peut-être vous scandaliser encore une fois, tant pis, courir les filles, ça ne vous éloigne pas plus de Dieu que, je ne sais pas moi, faire des mathématiques. Oui, précisément, faire des mathématiques. Si. Él acepta sus contradicciones, cómo su forma de ver la vida y cómo su forma de entenderla son contradictorias. Maud le señala estas contradicciones de forma directa y a través de su propia figura, cuasi seduciéndolo hacia esta forma de vida. En contraparte se encuentra François, el interés amoroso de Jean-Louis, que representa el camino que debería tomar. Jean-Louis es una mujer diferente a Jean-Louis en bastantes aspectos, pero no lo suficiente como para hacerle cuestionar su forma de entender la vida. Conocer a estos personajes y poder describirlos de una manera tan precisa y profunda, conociendo sus ambigüedades, anhelos y miedos, me maravilla. Es aquí donde la película brilla en todo su esplendor. Todo esto se basa en esencia en un guión extremadamente cuidado. Esto me llama especialmente la atención ya que permite observar la evolución de la concepción de elaboración cinematográfica desde principios de década dentro del propio movimiento, dentro de la propia Nouvelle Vague. Tomando como ejemplo al final de la escapada de Godard, la desorganización de esta contrasta con Mi noche con Maud. Al final de la escapada se rodó improvisando el guión buscando romper con toda forma de hacer cine preexistente. Aquí la sensación de ruptura se mantiene, pero adquiere un enfoque claro, una dirección concreta. Con esto no quiero decir que no sea identificable dentro del movimiento, más bien al contrario. Representa la diversificación y evolución que tuvo con los años. Elementos como grabar en localizaciones reales o la fuerte carga existencial se mantienen. Mi noche con Maud es una película que funciona extremadamente bien como estudio de personaje. Analizamos un único personaje y en base a él analizamos a la propia sociedad entera en su conjunto. Las decisiones que tomamos, en base a qué las hacemos o si existe tal cosa en sí, no son preguntas que se pueden responder dentro de una sala de cine o viendo un vídeo de YouTube, pero por algo se empieza. Y hasta aquí mi primer vídeo. ¿Os ha gustado? ¿No? Contadme. Sé que es difícil que alguien se meta a YouTube y busque una review, un análisis de una película del 69. Entiendo perfectamente que no es lo más comercial del mundo, pero al final es lo que me apetecía hacer, el contenido que me gusta a mí y lo que quería compartir con vosotros. Disculpadme por el audio, no tengo ningún tipo de micro y a base estoy grabando con el móvil, ¿sabes? O sea que no... mis recursos son limitados. Acordaos de seguirme en mis redes sociales, en Twitter @WillyRecommends, en Instagram es igual, @Willy_recommend y sí.